Entonces, bueno, les voy a presentar a nuestros ponentes de esta tarde. Es un honor, en verdad, para ACT y para el comité organizador del Coloquio Internacional de Notación y para todos nosotros poder contar con estos invitados, todos con investigaciones fabulosas y una práctica ya de amplio espectro. Está con nosotros Llorens Barber, desde España, que va a presentar su ponencia El dibujo como partitura, insinuación, incitación y concreción. También nos acompaña desde Canadá Gabriela Aceves, que va a presentar su ponencia Carmen Barradas, plástica musical, crossovers between notations and painting. Y también está con nosotros Patricio Calatayud, que presentará la ponencia La lectura de las nuevas partituras digitales. Y por último, Carlos A. Morales, que hablará de la vida en los pliegues. Entonces, bueno, ¿sí estamos listos? Perfecto. Entonces voy a presentar para quienes no lo conocen, pero yo creo que muchos de aquí habrán venido también por esa razón. Voy a presentar al primer ponente, que es Llorens Barber. También increíble que esté con nosotros por su trabajo pionerísimo en estos temas que estamos revisando en estos 3 días, así que nos da muchísimo orgullo. Llorens Barber es músico de formación clásica, estudió piano, composición y dirección de orquesta, y pronto sus mearlas propuestas más vanguardistas lo han llevado a practicar desmesuras de sol a sol y perplejidades, donde insumisas campanas de torre o espadaña de ermita hermanan su vocear con sirenas de niebla o buque de carga de profundidad. Al tiempo gusta de tropezarse con ese disciplinado móvil que llamamos banda, perversa valencia, para que su ritmado paso de aire nos abra perplejidades inéditas de amontones, roces, reminiscencias. Todo nos recuerda a este músico, es cambio, y todo es fiesta y fuego, todo es preludio y desvanecimiento. Los dejamos con Llorens Barber. Sí, gracias Cintia. Buenas tardes, yo me siento bien no solo porque me hayan invitado, sino por el ambiente aquí de rufianes, artistas desmelenados y fuera de todo esquema. Soy antiinstitución, pero porque no me queda más remedio. Cuando uno se sale de los límites no le queda más que la calle. Y en la calle, gracias a Dios, están todas las revoluciones del mundo siempre prestas a que les atendamos. Cito a un viejito, Manuel de Falla, como para darnos un poquito de densidad. Y algo que nunca nos cuentan es que el futurismo caló incluso en los no futuristas. Y Falla es un ejemplo de ello. Cuando dice que estamos a punto de, y todo el mundo va a cambiar, y la notación actual debe ser abandonada, algo serio está diciendo. Yo voy a construir, para que la audición sea más cómoda, 3 partes. Primera parte, una pequeña revisión histórica. Esta es la partitura tópica de Risveglio di una città, de Russolo, el año 13, es el año mágico de las revoluciones musicales. Más futurismo, Sanctum Dum, de Marinetti, año 12. Esto es posterior, es un Marinetti ya viejo que lee qué pasa y todo lo que para él es del siglo XX nace con él o con ellos en los futurismos, que son más conocidos los italianos, pero los rusos menos conocidos, son más revolucionarios y su sirena de vapor, digamos que como que todavía está vivo de alguna manera en toda nuestra imaginación. Tristan Tzara, que es el inventor de la palabra dada, que es una palabra de uno de los modos de hablar rumano, y Tzara crea al-Almiral Shershin Maison à Louer. Es lo que él llamará poema simultáneo. Es un ejemplo de que también el desborde, el descarrilamiento, como antes hablaba alguien también, puede admitir la polifonía. Y aquí, además, polifonía en 3 voces que podrían ser en 3 idiomas. Yo en el año 84-85 creé un grupo que nunca más, vivimos juntos como 10 años, que es mucho resistir. Se llamaba Flatus Vocis Trio. Por lo tanto, es el flato de la voz en 3 voces.
Y cada uno, a veces, muchas veces, como el castellano está muy bien en el latín y en América, y en todo el Mediterráneo y toda nuestra América, cuando llega uno a los germanos, pues uno tiene que hablar alemán, inglés y no sé qué. Y siempre hacíamos nuestro concierto en 3 idiomas. Además los permutábamos. El que empezaba en francés acababa en alemán, el del alemán se pasaba al inglés y no sé qué, y poníamos algo de catalán por si acaso. Siempre hay alguien despistado que cae ahí. Sobre la notación como capricho o como recreo, hay que decir que es algo muy posterior. Al principio es algo muy necesario. O sea, el futurismo no lo hace por capricho, simplemente acepta que hay millones de cosas que no eran música y empiezan a ser interesantes para un músico o para un no músico, pero sensible al oído. Y con la tecnología igual. Yo os pongo un ejemplo clásico, el estudio 2 de Stockhausen, Stocky para los amigos, del año 54, y simplemente aquí son decibelios. Y el tiempo ya no admite el compás, porque el compás es una convención que sirve para bailar y ciertas cosas con batuta y traje de pingüino, pero no sirve para muchos músicos tecnológicos. Luego, esto es pura necesidad, y por eso los pongo en este resumen. Antes alguien habló del concierto para piano, y este es un ejemplito como este, bueno, como el anterior, del concierto para piano del año 58, que es uno de los, digamos, de las revoluciones para tantas cosas, pero también para el recreo de que la música distinta necesita medios distintos. Eso es una frase de Eiffel. Eiffel decía, cuando se metían con él, toda la noción de los pobres artistas contra los grandes ingenieros, y había 100 años estuvieron luchando a ver quién era el verdadero artista, el artista de antes, viejito, o el artista de ahora, que es solamente un ingeniero metido a lo que él no sabe. Y él contestaba que las cosas descomunales necesitan juicios estéticos descomunales. Aplicarle a la Torre Eiffel los esquemas formales. Antes ha habido alguna cosita aquí que yo tenía ganas de decirlo. No se puede, la nueva música o la no música, de los que hemos salido de la música, no se puede juzgar con esquemas viejos. No entenderíamos nada. De hecho, no entendemos nada. De hecho, yo aquí soy más feliz que en todos los conservatorios del mundo. ¿Por qué? Porque ellos están todavía con el esquema. Genial. Pero caduco, digamos, caduco, circunscrito a sus propuestas tardo-sinfónicas, y nosotros estamos en otro sitio. Y entonces, en este tipo de cosas ocurre igual. Otro concierto de John Cage, de casi la misma época. Pongo los más, digamos, los más ilusionantes, porque decir que esto es una partitura, para un músico está claro. Un músico, digamos, que entra en esos nuevos paradigmas, diría sin explorar, pero diría que llevan 100 años explorándose. Todo a la vez. Y a partir de aquí cito a un italiano, Silvano Busotti, que escribe en una colección de raras para un requiem raro, y recurre, yo quería poner otra, porque él, digamos, en sus partituras, tiene una serie de partituras dedicadas al sexo, y las dedica, como no, al viejo maestro Sade, y eran mucho más sinuosas que estas, pero bueno, sírvase como un ejemplo italiano de los años 60. También pinta el deseo, que es, digamos, un elemento artístico y muy musical, que tiene sus nuevas maneras de ser escrito, como esta serie de raras músicas de Silvano Busotti. Y al final pongo una de mi maestro Mauricio Kagel. Mauricio Kagel fue un argentino, papás es de Lituania, pero que se establecen en Buenos Aires, y él con 20 añitos ya había hecho solamente un pequeño proyecto para una torre, le dan una beca de 6 meses y se queda hasta que muere en Colonia. En Colonia es el sucesor de Stockhausen, no solamente en genialidad, sino en apoyo, digamos, del Estado. Y sabéis que los germanos tienen esa tendencia a la unicidad, a la unicidad, a que tenemos un líder y el líder es el mejor tratado. Y cuando yo conocí a Stocky, venía de Osaka, de que los 6 meses de Feria Mundial estaban todos dedicados a él. Y habían hecho la construcción de una cúpula, en fin, de esas cosas futuristas, pues tuvo 6 meses. Claro, cuando vino a darnos el curso a Darmstadt, no nos miraba la cara a nadie. Pues el sucesor de ese, digamos, liderazgo estatal germano de los años 60-70 fue Mauricio Kagel. Y esta es una pieza
para timbal y aquí veis cómo él se recurre a algo tan tópico como el tebeo, el cómic. Y aquí el final de la obra, el solista armado de pajarita y armado de pingüino, cuando ya no puede más, tiene que hacer tirar su cabeza encima del tímpano, romper el tímpano y meter la cabeza ahí, pero a 5 Fs para acabar. Digamos, es una especie de exageración que tiene su nivel de traducción en esto. Cualquiera que esto lo mire desde el punto de vista formal no ha entendido nada. Digamos que estamos lindando todas las afueras posibles. Y me falta uno que es mi amigo Julio Estrada. Yo quería poner su escritura. Él es un músico hijo de Xenakis, hijo por tanto de un mundo expresivo y que se entra poco a poco en terrenos desconocidos. Su ópera Rulfo, que ha estado dándole vueltas 10 y 12 años, a pesar de que la familia no le deja poner los títulos adecuados porque esperan ganar dinero con otro mucho más lucido que él. Y él tiene una escritura fabulosa, por eso me da rabia no haberlo traído, donde todos los parámetros musicales están hechos al segundo y todo, sobre todo, él concibe la música como un continuo. Y el continuo puede ser como que adelanta, como que retrasa, como que se deja resbalar, como que se pone a correr. Y todo eso está escrito minuciosamente en una escritura milimétrica fabulosa. Y bueno, por falta no se me ocurrió anoche, vamos, y no lo he traído. Segunda parte. Y hemos acabado una visión histórica para que veáis que no nacimos de hace 3 años, llevamos 100 años a la espalda de millones de cosas. La segunda parte son todo ejemplitos de música mía, que desde hace 50 años es música mixta, es música con solfeo cuando me da la gana y lo necesito, y es música que se sale del solfeo y del pentagrama. Bueno, pues esa es una primera de esas piezas de los años principios de los 70 y se llama Quotiba Images Delectabilis. Mi música tiene mucho que ver con el deleite. Y esta es una frase medieval que alguien encontró en un manuscrito de los monjes que le dice al que interpreta, haz lo que te dé la gana. Exagerando, en España diríamos, haz lo que te dé la puta gana. Y esta son 3 notas, luego es minimalismo, y es una manera, te dan un papelito así, y tú dices, bien entonadito, claro. Bueno, eso. Segunda pieza, A Pneumatic Concert. Esto es para mi campanario de bolsillo. En esta época yo escribía mis partituras, las solía escribir después del concierto. O sea, yo tenía un esquema, sé dónde voy, sé quién va a estar allí, más o menos. Pero nunca sabes qué va a pasar. Y entonces, pues si tú tocas libremente, y después por la noche en casa o en el hotel, digo, bueno, pues yo toqué así. Y entonces te pones a recrearte y haces las partituras después de haber hecho el concierto. ¿Por qué no? Es una especie de... Esto nunca lo hice, es un bosque de campanas, por lo tanto es una instalación del año 96. Esto sí, esto es Varsovia, uno de los festivales más bonitos de los años 70, 60. Ya desde los 60, de los tópicos años 60, era el Festival de Otoño de Varsovia. Bueno, pues yo un poquito retrasado, en el año 94, me invitaron a hacer un concierto con mi campanario portativo. La escritura es exactamente la que yo toco, más o menos. Y tiene 2 elementos, campanario portativo, por lo tanto 16 campanitas, pseudocampanas, porque son objetos de metal que yo encuentro y que disciplinadamente aprendo a que suenen de una manera parecida a las campanas, pero le añado algo que se llama la voz, pero no la voz normal, sino la voz con un pedal y lo que se llama la técnica de los humi de Mongolia Interior, que son los armónicos de la voz. Entonces esas 2 cosas mezcladas, unas veces solo campanas, otras veces solo voz, y después una técnica que yo inventé, que es una cosa muy simple, es ponerme a besar la campana. Uno besa aquello que quiere, aquello que le atrae. Por lo tanto, para mí, cuando descubrí una ferretería, las ferreterías y los museos son primos hermanos. Yo, si voy a un museo blanco, como decían antes, bueno, yo no entro, paso, me voy al cine, vamos, no al cine, a la piscina. Pero cuando el museo está lleno de verduras y cuando está lleno de trastos, como en una ferretería, me cuelo. Bueno, pues yo un día en una ferretería de Madrid encontré algo que hizo ¡pling!, como una campana. Lo compré y aquello lo colgué de mi casa. Yo vivía en un ático de Madrid y me lo puse en la boca. Cuando mueves los labios adecuadamente en el borde de un metal desconocido, aquello empieza a cantar.
salen los armónicos con el filtro de mi garganta y de mi voz. Entonces, mi difonía personal con la difonía de un metal, que eso no lo hace nadie, convierte esto que veis aquí, digamos, es una técnica especial. Esto es Bruselas, en el Palais de Beaux-Arts. Yo tengo unos amigos en Bruselas que son extraordinarios y ellos todos los fines de semana dan un concierto, o daban un concierto, porque esto es del año, ¿qué?, 89, pues en el Palais de Beaux-Arts, antes del concierto de los tíos de la batuta, que venía después, digamos, los románticos así inexpugnables de la sinfonía o de la orquesta. Y un día, una de las domingos, alquilaron y les pidieron a todos los distribuidores de coche que llenaran el sótano de aquello donde ponían los ricos su auto, que lo pusieran de nuevos modelos y cada artista iba a llenar un coche, un auto. Y nos hicieron, yo entré en uno de ellos y entonces me hicieron, durante X minutos hasta que suene una campana, válgame Dios, pues usted toca. Y los que han entrado oyen lo que usted les ofrece. Y ahí salió el autosonate o el autosonante. Esto es un ejemplo de música escrita, o si queréis, de instrucciones, como diría la bonita de Yoko Ono. Y entonces das una instrucción, pues asiste a un concierto de flauta o instrumento de madera o de viento similar, y entonces ahí ponte a escuchar y recoge cuidadosamente la savia de la flautista en este caso y luego bébasela con fruición hasta la última gota. Bueno, pues es una instrucción que uno puede hacer siempre que vaya a un concierto donde haya una bella solista que le atraiga a usted, como me pasó a mí en este año de 76, y entonces eso es desig. Desig es en catalán deseo. Por lo tanto, el arte como deseo. Esto es una partitura cumplía 10 años, 3 percusionistas, amigos míos, y como me lo dijeron cuando yo estaba en el aeropuerto, pues en el avión les escribí homenaje a sus 10 años. Estudié en los años 80, aquí pone 89, estudié, eso en España es muy normal, de nuestra generación, los anteriores, por Dios, estudiar flamenco. Digo, estudié, pagué a un amigo, Antonio Benamargo, digo, oye, yo quiero, ya que hago la voz difónica, yo quiero hacer flamenco difónico. Tú enséñame flamenco, que yo ya veré la difonía. Y durante meses, religiosamente, me enseñó un martinete imposible que yo hice todo lo posible por aprender, y al final en Barcelona me invitaban a no sé qué, a un concierto de música contemporánea, y yo presenté el Filo Flamen Campanero. Bueno, llegué hasta la mitad, yo creo que ya no pude más y dije, no, esto es demasiado complicado, ya, contemporáneos ellos. Y yo, que si flamenco, que si campanero, y aquí lo dejé, pero aprendí. Esto es un esquema de un enorme jardín donde el Palacio de las Artes, que es el Palacio de Ópera de Valencia, me invitaba para que yo hiciera la inauguración. España es un país problemático como todos, si no, no seríamos amigos nadie de nosotros, donde hay clases y hay hasta reyes y reinas. La reina hizo la inauguración oficial dentro con el tío de la batuta, que era el más caro del mundo, no voy a decir quién es, Lorin Maazel y lo que sea, y a mí me pidieron, ahora eso sí, me dijeron, ¿cuántas bandas quiere usted? No, me traiga 22. Bueno, 22 bandas, traducidos son 2.800 músicos, más o menos. Bueno, yo los distribuí en este gran jardín que pinta esto, en el cauce de un viejo río, y allá que estuvimos meses disfrutando de ensayarnos, gritarnos, distribuirnos, lo que sea. Y aquí hicimos el Jove Jardí de Joanot, que es una referencia, digamos, al Renacimiento valenciano. Y esta es una página de esa partitura que os digo. Aquí están todas las bandas, las tantas bandas que yo tuve, y esta es una página. Pero es una página que, imaginad que son mis músicos, en este caso, son músicos muy de pueblo y saben tocar charanga, saben tocar 1000 cosas. Cuando se empeñan una vez al año, saben tocar a los románticos, y luego cuando se tropiezan conmigo, pues aprendemos juntos. Y entonces somos muy felices hasta que nos tiran y alguien cobra, ¿verdad? Pues aquí, y además abajo hay una mascleta. Mascleta son los fuegos artificio, pero hechos por un artista pirotécnico,
que le doy la cronometría y él sabe en qué minuto tiene que hacer qué y en qué minuto tal. Normalmente es un pacto donde él me enseña más a mí que yo a él, como es obvio. Digamos, para mí las partituras y la música es un elemento, digamos, de sabiduría que uno traspasa y uno recibe. Y todos salimos enriquecidos. No hay autor en mi música. Digamos, somos simplemente incitadores para que algo ocurra. Y algo ocurra de tal manera y de tal éxito que nunca lo olviden. Y ahora yo tengo que decirlo, de cada 2 conciertos que me salen, uno es de una ciudad que soné hace 25 años y los hijos de los que sonaron dicen que vino alguien aquí, hizo no sé qué barbaridad y queremos otro. Y entonces, de alguna manera, alguien me encuentra. Y si no me encuentran, bueno, pues ya. Estos de Austria, Dieter Kaufmann, con el que he hecho trabajos desde Brasil, le conocí en Brasil y en muchísimos sitios, sobre todo la guerra de los Balcanes. Austria y los Balcanes están muy unidos por referencias históricas y él le invitaron e hizo un requiem por la guerra y ahí estuve yo haciendo el solo del requiem. Y esta es una de las piezas que yo tocaba en Viena para él. Esta es una pieza, Intus, es una pieza... 5 minutos, cojones. Bueno... Gracias, me paso. Bueno, ya está. O sea que escribo para ser útil, pero hay otras escrituras de Domingo con Sol. Esta empezamos así, la más sensual e imaginable, de domingo por la mañana. Ahora ya viene el dibujo como incitación, excitación y lo más importante, la partitura para mí es un gap, es el espacio que queda entre el sonido como señal y como símbolo y la realidad. Y ese espacio no nos lo quita nadie. Ese es el espacio de la fantasía, de la libertad y de lo que sea. Fuera solfeos, si no los necesitamos, y fuera millones de ataduras. El músico es libre ante cualquier insinuación. Da igual lo que le pintemos, no, da igual, digamos, a priori. Luego él ya se apañará. Y entonces es un éxito que no tenéis idea. Digamos, antes alguien preguntaba, mi amigo, preguntaba ¿qué hacemos con las partituras en los museos? Yo, si no hubiera museos, me moriría de hambre. Si no hubiera museos, si no hubiera calles, si no hubiera puertos, si no hubiera montes, si no hubiera noches, si no hubiera no sé qué. Porque en el conservatorio no tengo nada que decir, pero fuera del conservatorio todo es posible. Y fuera de los locales esos nacionales, que en Madrid, vamos, con los reyes allí pimpantes, pues oye, hay un nacional que no veas. Bueno, pues todo lo que les pongas a un músico con ilusión y con ganas se convierte en un cierto tipo de música que él sabrá. Y solo él sabrá. Por eso ese gap, que es la partitura, es solamente abrir ventanas y dejar entrar que todos participemos en la creación. Ya no hay autores. Auctor en latín significa general victorioso. Aquí nadie gana. Ganamos todos o no gana nadie. Luego se acabó el viejo esquema renacentista, o si queréis, imperial romano o imperial lo que sea, se acabó. Cualquiera que remita a esto está equivocado, está en el sitio, digamos, más inoportuno del mundo. Todo ese esquema sirve solamente para mirar la espalda, el resto, o el retrovisor, el resto hay que inventarlo desde una igualdad, digamos, perceptible por todos y deseable y que nadie se quede atrás. Más domingo por la mañana. Me vas a ahorrar minutos, ¿eh? Digamos que esto es infinito. Aquí es una pequeña selección, son 50 años de escribir con cierta libertad. No es un capricho cuando escribo las piezas anteriores, sino que es, digamos, cuando yo voy a una ciudad y mi trabajo más conocido es convertir la ciudad en una orquesta plurifocal y pues, dejada donde el urbanismo la dejó. Yo no pido, tráiganme 100 músicos para sonar esto, o 150, o los que me hagan falta, dependiendo del número de iglesias y de campanas intervenidas. No, tráiganme gente con entusiasmo, con ganas, voluntarios, que sepan que van a arriesgarse, que van a estar tantas horas X trabajando y que al final se lo agradeceremos con un diploma, una sonrisa y un bocadillo y un vaso de vino, como en la Edad Media, como Berceo. Y basta. Y prefiero ese tipo de gente que los músicos virtuosos que se creen ahí finos ellos y que con media hora ellos saben muchas cosas, pero como los verdaderos animales, cuando suben a un campanario son unos analfabetos. Luego, allá en el campanario todos nos igualamos y por eso prefiero el entusiasmo al virtuosismo. Y a partir de eso, pues mi solfeo o mis partituras tienen el cronómetro muy en su sitio, porque eso sí que es la partitura auténtica, tienes todo cronometrado.
porque si no, no habría concordia en el arranque, en el medio, en el final, o en esas ilusiones de que el sonido viaje por la ciudad, si uno la cronometría la lleva. O sea, hay ciertas cosas que son de filigrana y las explicamos. Y un acorde de ciudad, por ejemplo, en el minuto 28, si yo puedo escribir acorde de ciudad, y, oiga, ¿y qué es eso? Que coincidamos, es imposible, que coincidamos todas las iglesias y todas las campanas en un rotundo clúster que deje la ciudad anonadada. Bueno, pues nunca acertamos, sale más o menos, ¿no? Como una contorsión de caderas, ¿verdad? Pues bueno, la contusión puede ser cualquiera. Y entonces de eso va, y no va de otra cosa. Entonces, en el fondo lo que estamos exigiendo, ¿qué es? Todos somos artistas, eso me suena a mí a Joseph Beuys, o a tantas cosas más, pues también para nosotros eso vale, no va a valer solamente para los plásticos ni para los que hacen cine, también los del arte sonoro estamos en otro lugar. Y atención, porque entonces ya nos distinguimos por otra cosa, no compongo, solo dispongo. Y yo soy un preparador de ceremonias. Lo demás lo pone la ciudad, lo ponen los compañeros, lo pone la suerte, como en los toros, y 1000 cosas más. Luego, de eso va para muchos el arte sonoro. No somos un apéndice de la música contemporánea. Eso tardarán. Las facultades de Bellas Artes ya lo entendieron. Muchas galerías han empezado a entenderlo. Y muchos centros lo han empezado a entender. Los malditos conservatorios, pues oye, tienen permiso, oye, para que duren ahí 200 años más, con que no nos dejen ahí, digamos, que nadie se burle, basta, que es lo que se suele hacer, ¿no? Pues ya está. Me sobra el tiempo. Mira, está solo decir esto, un paisaje. Todo el mundo hace paisaje igual. Agarran el mismo ejemplar baratito, se ponen así, están millones de horas, luego van al estudio, no sé qué. Bueno, pues no, señor. Esa es una manera que Murray Schafer en el 76 y sus compañeros, pues bueno, encontraron la más aceptable. Pero hoy en día el paisajismo sonoro lo hace uno, pues yo qué sé, saliendo a la calle y silbando. Y, aunque no seamos hijos de los situacionistas, digamos que con sus derivas, hay millones de maneras de encarar algo tan serio como es el neopaisajismo. Y muchos estamos en ello. Hasta estas partituras tan inocentes. Ya está. Adiós, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Llorens Barber. Sí, detestamos ser los policías del tiempo, pero justo así permitiremos que las personas puedan también intervenir al final de las presentaciones. Vamos a seguir con otra invitada que nos da muchísimo gusto tener aquí en el CENART, que es Gabriela Aceves. Gabriela Aceves es artista medial, investigadora y profesora en la Escuela de Arte Interactivo y Tecnología en la Universidad Simon Fraser, en Canadá, en donde dirige CEMAS, un estudio de producción e investigación sobre arte medial. Estudió diseño en la Universidad Autónoma de Guadalajara, artes visuales en la Universidad de York, en Canadá, y cuenta con una maestría en Historia del Arte y un doctorado en Historia por la Universidad British Columbia, en Canadá. Su trabajo traza puentes interdisciplinarios entre la práctica y la investigación histórica sobre el arte medial, la tecnología y los estudios de género en Latinoamérica. Sus más recientes publicaciones y presentaciones académicas abordan la historia del arte feminista y las redes de arte conceptual en México durante la segunda mitad del siglo XX, la historia del arte interactivo desde una perspectiva decolonial, las prácticas archivísticas de mujeres activistas en América y las historias del arte sonoro con un enfoque especial en las compositoras de vanguardia latinoamericana. Sus artículos han sido publicados en Platform, Journal of Media of Communication, Archaeology, perdón, me voy a saltar algunos nombres porque si no me voy a tardar muchos, pero bueno, la publicación es amplísima y nada, sus instalaciones además como artista han sido expuestas en Canadá, México, Francia, India y Chile. Más recientemente, su instalación sobre archivos de cocina familiar, Remediating Mama Pina, fue presentado en el quinto Congreso sobre Arte Computacional en París. Así que bienvenida Gabriela Aceves con la ponencia Carmen Barradas, Plástica Musical, Crossovers Between Notations and Painting.
Muchas gracias a todos, muchas gracias a Cintia, a Susana y a Miriam y a todos los demás organizadores de esto. Es un honor estar aquí. Voy a leer mi ponencia porque si la hablo me voy a perder y voy a tratar de leer despacio y también voy a hablar en español, entonces espero que se pueda entender. En esta charla mi objetivo es discutir el trabajo de Carmen Barradas, una compositora de vanguardia que nació en Uruguay a fines del siglo XIX, y situar su trabajo como una contribución importante en el campo de la notación gráfica experimental del siglo XX. Antes de abordar el trabajo de Carmen, me gustaría comentarles que este proyecto es parte de una investigación más extensa que aborda un vacío importante en la historiografía del arte experimental del siglo XX, ya que se propone rescatar el trabajo de varias compositoras latinoamericanas que incluyen a Beatriz Ferreira, Jacqueline Nova, Alicia Urreta, entre muchas otras, en el campo del arte sonoro, incluyendo la notación musical y la música electrónica. Usando el lente de la teoría de género, busco explorar y desmantelar cuáles son las estructuras sociales, políticas y culturales que han silenciado el reconocimiento de estas compositoras. Como es bien sabido, la invisibilidad de las mujeres en las historias del arte, la ciencia y la tecnología se extiende a todas las regiones geográficas y a todos los periodos históricos. Esta invisibilidad es producto de las estructuras patriarcales que han definido los campos intelectuales, artísticos y científicos como espacios predominantemente masculinos. Las compositoras nacidas en la región de Latinoamérica o aquellas que adoptaron la región como campo de trabajo han sido doblemente excluidas, no solo debido a su autoidentificación como mujeres, pero también debido a la posición ambivalente y subordinada que la región latinoamericana ocupa como un espacio híbrido que no es ni completamente occidentalizado ni completamente moderno. Esta posición, como ya se sabe mucho, ha llevado a considerar que las producciones de nuestra región son derivativas frente al canon europeo, estadounidense y canadiense. Salvo en algunas excepciones y sobre todo recientemente, varias investigadoras han empezado a revisar la producción cultural de la región y están reescribiendo las historias de las primeras vanguardias, el arte conceptual y experimental de la segunda mitad del siglo XX, a través de un lente que no solo descentraliza o provincializa el canon europeo y norteamericano, pero también que desmantela las estructuras patriarcales nacionales y regionales. Entonces, el propósito de este proyecto más extenso es precisamente proponer otra narrativa histórica que haga visible cómo las redes de intercambios artísticos, amistosos y fraternales fluyen en direcciones múltiples, es decir, no solo del centro a la periferia o del norte al sur, y a través de sujetos y prácticas diversas, y con el propósito, como ya lo dije, para desmantelar jerarquías, cotos disciplinarios, expandir las narrativas dominantes del arte experimental. Es decir, que desde una perspectiva feminista explora los entrecruces y experimentaciones entre distintos sujetos, prácticas y disciplinas para articular la coexistencia y la simultaneidad de la experimentación artística en el ámbito global durante el siglo XX. Entonces, ya pasando de lleno al trabajo de Carmen, me gustaría empezar para decirles que, más que como una compositora, Carmen Barradas se autodefinía como una maníaca del ruido. Así lo dijo ella en diciembre de 1942 en una entrevista con el musicólogo uruguayo Roberto Lagramilla. En su casa en la ciudad de Montevideo, Barradas le explicó a Lagramilla cómo su interés por el sonido surgió desde que ella era una niña, cuando le encantaba escuchar los sonidos de los aserraderos, que se encontraban muy cerca de su casa, y los ruidos de los trabajadores y las máquinas cortando madera. 20 años antes de esta entrevista, en 1922, Barradas presentó por primera vez sus experimentos como una maníaca del ruido en un recital en el Ateneo de Madrid, en España. Desplegando sus ensayos preliminares con un sistema politonal y con lo que pudiese ser considerado como varias técnicas interpretativas que anticiparon el piano preparado de John Cage, en este recital, Carmen Barradas manipuló el pedal del piano para extender el sonido del instrumento y colocó pequeños cascabeles en el alto del piano para modificar su sonido.
Los críticos españoles de la época recibieron con entusiasmo sus experimentos y consideraron su trabajo como una expresión verdadera del arte de su tiempo. Mas, sin embargo, a su regreso a Uruguay en 1926, su trabajo no fue tan cordialmente recibido. Por ejemplo, el 23 de julio de 1934, en el que fuera su sexto y último concierto, la crítica uruguaya comentó, y cito, «La señorita Barradas muestra algunas audacias de orden armónico y rítmico, pero su obra no se puede comprender totalmente, tal vez porque tiene una técnica pianística sumamente imperfecta, un mal empleo del pedal y una falta de cuadratura formal». Es decir, la obra de Barradas no se comprendía dentro del marco musical romántico y regionalista que imperaba en Uruguay en esa época. A pesar de entrevistas esporádicas con musicólogos como Lagramilla, y aunque continuó componiendo, dando clases y experimentando con sonido hasta finales de los años 50, ha sido solo recientemente que su trabajo está recibiendo más atención a raíz de la apertura de sus archivos personales y el interés antes mencionado por rescatar el trabajo de compositoras latinoamericanas. Su carrera como compositora, aunque ya dije que ella no se definía como tal, pero como la de muchas de otras mujeres, ha sido opacada por la atención brindada de la carrera de su hermano. Es decir, se refiere a ella como la hermana del pintor Rafael Barradas y no como una artista en sí misma. Fue hasta 1974 que su carrera en Uruguay empieza a tener un poco de reconocimiento a raíz de un homenaje que la musicóloga e intérprete, también uruguaya, Nefer Kroger, organiza con motivo del Año Internacional de la Mujer. Pero poco después su trabajo vuelve a la oscuridad hasta el año 2003, cuando la investigación de Kroger, basada en los pocos documentos personales de Carmen Barradas, fue dada a conocer públicamente después de la resolución de un conflicto legal sobre los derechos de autor de la obra de Barradas entre Kroger y el ministro de Cultura uruguayo. Carmen Barradas nació en la ciudad de Montevideo en 1988. Empezó a estudiar piano desde niña y en 1915 viajó a España, acompañada de su madre y su hermano menor, el escritor ultraísta Antonio de Ignatios, para encontrarse precisamente con su hermano Rafael, quien ya para entonces estaba siendo reconocido como un pintor de vanguardia. En Barcelona, a la llegada de Carmen, la casa de la familia Barradas se convirtió en el punto de reunión de una tertulia que convocaba a los miembros de la vanguardia intelectual y cultural de la época, incluyendo al italiano Filippo Tommaso Marinetti, al uruguayo Joaquín Torres García y los españoles Salvador Dalí, García Lorca, Catalina Bárcenas y Margarita Xirgu, entre muchos otros. Para ese entonces, como ya es sabido, Marinetti ya había publicado su manifiesto futurista, el cual se publicó y circuló en la prensa uruguaya en 1909. Y Rafael Barradas, el hermano de Carmen, en conjunto con Torres García, desarrollaba lo que para 1918 se le conocería como el vibracionismo, un estilo que combinaba los elementos formales del cubismo y el futurismo. Y aquí vemos un ejemplo de los dos. Para Torres García, el vibracionismo de Rafael Barradas capturaba la vida en movimiento, el sonido y la música a través de un lente vibracionista basado en la utilización de planos de color. El vibracionismo de Barradas estaba influenciado por las teorías científicas de la época que consideraban que tanto la luz como el sonido eran fenómenos de naturaleza vibratoria. Es decir, se entendía que así como las diferencias de color dependían de las diferentes frecuencias vibratorias por medio de las cuales la luz excita la retina, los sonidos a su vez eran producidos por las distintas vibraciones del aire. Por su parte, el manifiesto futurista de Marinetti, como ya se sabe, hacía un llamado a la creación de un nuevo lenguaje estético que celebraba las transformaciones de la industrialización europea y el potencial de la guerra y las máquinas para crear precisamente una experiencia estética que pudiese liberarnos del pasado. Este es el contexto que Carmen encuentra a su llegada a España
y es precisamente entonces cuando da a conocer sus primeras composiciones que describe como sonido y nada más que sonido. De esta época vamos a escuchar un fragmento de su composición para piano titulada Fabricación, en la cual estamos viendo aquí la partitura con la notación gráfica, que se estrenó precisamente en el antes mencionado recital en 1922 como parte de un tríptico que incluía las obras Aserradero y Fundición, también para piano. Quería checar en dónde íbamos para tener el tiempo en cuenta. Creo que toqué 1 minuto, era nada más un fragmento, pero como pueden escuchar en esta obra, Barradas muestra sus primeras exploraciones que la llevarán a desarrollar un sistema politonal que lo continuará desarrollando a lo largo de su carrera y que fue acompañada por sus inquietudes por traspasar las limitaciones de los instrumentos de la época para crear sonidos que representaran los cambios sociales y políticos de su entorno. Este interés fue la que llevó a poner cascabeles en las muñecas de los ejecutantes y campanillas al piano, así como también usar pedales fijos para obtener determinados efectos sonoros. En 1923, un año después del estreno de Fabricación en Madrid, 2 piezas claves del futurismo, Fundición de acero del ruso Alexander Mosolov y Pacific 23 del suizo Arthur Honegger, son estrenadas. Estas serán dadas a conocer en Europa y Estados Unidos en los 30s. Aunque no existe evidencia de que Honegger o Mosolov supieran de la existencia del trabajo de Barradas, como ya se mencionó, Barradas era miembro activo de una tertulia intelectual en la que circulaban las ideas e intercambios que influenciaron el desarrollo de las vanguardias del siglo XX. El trabajo de Carmen volvió a ser escuchado en Europa en 1933, cuando el pianista uruguayo Hugo Balso interpretó precisamente varias obras de Carmen en la Sala Pleyel en París y incluyó esta obra Fabricación. Es pues que, como lo he argumentado con anterioridad, su trabajo debe ser considerado como parte importante de este diálogo artístico. Y ya más puntualmente, lo que me voy a enfocar en el resto de la plática es una contribución importante de Carmen Barradas, que constituye su experimentación con un sistema de notación gráfica que desarrolló a través de un intercambio con su hermano Rafael. Después, durante su estancia en España, que duró entre 1915 y 1926, cuando toda la familia Barradas tuvo que regresar a Montevideo, debido a la enfermedad de Rafael, quien fallecería en 1929, Carmen y Rafael mantuvieron una relación creativa bastante estrecha. Existe evidencia que varias obras de ambos fueron creadas en colaboración, no solo porque comparten los mismos títulos, pero como lo atestigua la esposa de Rafael, y cito, Carmen y Rafael pasaban noches largas trabajando juntos, proponiéndose temas el uno al otro que cada cual interpretaba en sus propias disciplinas. Al amanecer, compartían sus resultados en una sesión de crítica fraternal. Cierro cita. También, durante su estancia en España, pasaban tiempo en Madrid, donde los hermanos Barradas también colaboraron en una serie de puestas en escena para teatro infantil, en las cuales experimentaron también con sonido, vocales, piano, pintura y proyecciones con linterna mágica. Las influencias
del trabajo del uno al otro son visibles en las notaciones gráficas de Carmen, quien ella bautizó como plástica musical, y vemos un ejemplo en esta diapositiva. Perdón, soy muy antigua, no son diapositivas, es un PowerPoint. En sus propias palabras, el propósito de estas era añadir elementos extramusicales a sus notaciones para abrir el signo, es decir, abrir el marco interpretativo de sus composiciones. Aquí vemos algunos fragmentos de las notaciones de Carmen al lado de una pintura de Rafael titulada Composición vibracionista. Estos fragmentos son parte de ensayos gráficos que hizo Carmen sobre la geometría del acorde, en los cuales estaba ella interesada en acercar el fenómeno temporal sonoro con el espacio plástico. Es claro aquí que hay un diálogo formal entre la obra de los hermanos Barradas, en la cual se revela un interés por desarrollar un lenguaje estético que expresara su interés común por el sonido y el movimiento. Asimismo, se esboza un interés por parte de Carmen por traducir la espacialidad y la temporalidad del sonido por medio de una representación gráfica. Como bien lo apunta la crítica y compositora argentina Graciela Pascariadis, las notaciones de Carmen constituyen uno de los primeros ejemplos de notación gráfica de vanguardia en Latinoamérica, y me atrevo a especular, como ya lo mencioné, que también lo son a nivel global. Recordemos, pues, que en la historiografía dominante sobre la notación gráfica del siglo XX apuntan al trabajo del estadounidense Morton Flettman, Proyección 1, que data de principios de los años 50 como una de las primeras notaciones gráficas del siglo pasado. Y entonces, ya para concluir, me gustaría recalcar que las experimentaciones de Carmen Barradas, que buscaban dar una imagen volumétrica a sus notaciones, no solo apuntan a un interés por la expresión formal de elementos espaciales del sonido a través de un diálogo visual con el vibracionismo de Rafael, sino que también nos hablan de un interés por la improvisación y el azar, que coloca su trabajo en diálogo con aspectos característicos tanto de las vanguardias como del arte experimental de la posguerra, incluyendo el desarrollo de un sistema politonal, un interés para abrir el signo interpretativo y el piano preparado. Áreas en las que, como ya lo ha comentado la crítica estadounidense Tara Rogers, se ha privilegiado las contribuciones de artistas masculinos, provocando la invisibilidad de muchos y principalmente el papel de las mujeres en estas áreas. Y aquí yo propongo mi gráfica de cómo incluirla y pues eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, y además qué importante este tema que traes, no solo sobre esta autora que has elegido, sino el tema de la visibilización, que es también un tema que nos importa muchísimo en ACT. Bueno, vamos a continuar en lo que se prepara nuestro siguiente invitado, que es Patricio Calatayud. Patricio es licenciado en composición musical y maestro en tecnología musical por la UNAM. Actualmente toca con el conjunto Lisis e investiga sobre partituras musicales dinámicas. También es profesor definitivo en la Facultad de Música de la UNAM en el área de música electroacústica. Tanto él como su obra se han presentado en numerosos foros experimentales y museos. La intervención de Patricio Calatayud del día de hoy se llama La lectura de las nuevas partituras digitales. Gracias. ¿Sí uso este? Bien. ¿Qué tal? Gracias por venir, gracias al comité organizador, luego por integrarme en esta mesa que es yo creo que la más bonita de todo este coloquio. Voy a poner un video, porque este video explica mucho mejor de lo que yo puedo hacer, que es una partitura digital, y además porque no me voy a enfocar en ello precisamente, sino más bien en la lectura de esto, que es el gran problema de este cambio radical en la música. Voy a empezar un poco con definiendo qué es notación para los músicos, y para esto una anécdota. Tengo un par de amigos que en la Facultad de Música se encontraban ellos a través de este sonido. Hacían, tanto ella como él hacían así, se encontraban en cualquier lado de la facultad. Yo no sé si eran expertos en sonolocación o eran Batman y Batichica, pero se encontraban en todos lados. Ahora la pregunta es necesario notar eso? ¿Cómo se podría notar? Y más que poner en conflicto la notación hoy,
because I had es said that I would like dejar en claro the dos performers cosas. to be Primero, able que to es un read the epifenómeno, mobile es decir, in its es varying un resultado configurations. de una Sometimes something is intención up o de here, algo sometimes it's down here, externo a la various anotación. areas. La anotación es So resultado what happens is de that I querer wrote a lot of plasmar percussion algo. Se music, decía but there were que certain areas in en the música composition where la the anotación musicians servía go to como the para mobile, play on it, materializar la which memoria, activates para it. And in the poder activation of sobrevivir. it, they go back to their Y lo position. segundo es para aclarar que es un efecto de la corporalidad, ¿no? Estoy tachando los nombres. ¿Sí da esto? Bueno. ¿A qué me refiero con eso? Pues tanto las ciencias, en general la notación en las ciencias como en la música tiene una base corporal. Lo que define mucho de la notación occidental es algo que hoy llamamos quironimia, que son los movimientos del director de coro, del coro medieval. Y en ciencias también nos medimos con brazos, pulgadas, y todo eso se halla un símbolo para notarlo. En música tenemos todavía huellas de eso en ciertas notaciones como el octavo o la clave de sol, por ejemplo, es sumamente corporal y física. En ese sentido, aclarando un poco lo que es la notación, me toca hablar de estas partituras, y que ahora no estamos viendo mucho, pero eventualmente van a aparecer. Son partituras que utilizan mucho computadoras. Me toca también en esta parte del coloquio hablar mucho de la programación o de aquellos músicos que deciden utilizar las computadoras. El cambio radical con ellos es en mi caso muy interesante, en mi opinión es muy interesante, es muchos músicos que están dejando de utilizar la computadora solamente para hacer sonido, que es la utilización normal, sino que están utilizando la computadora para generar contenido medial, contenido notacional, intermedial, el cual debe ser interpretado con un músico. En este sentido, ese cambio es un cambio radical en la música. Tenemos un momento que definió muy bien Llorens y otros ponentes de este coloquio, en donde la partitura está siendo relegada, está siendo criticada, está siendo como denostada. Y en ese sentido, hablar de partituras otra vez es un ejercicio hasta casi subversivo, porque es traer a colación otra vez un ejercicio que ya se estaba dejando de lado. Y las computadoras están pudiendo hacer eso. No soy yo el único que habla de esto, hay varias personas que hablan de la notación, sobre todo la hecha por computadora, como un medio, un intermedio diplomático incluso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues nosotros como seres humanos, como lectores no solo de música, sino de literatura en general, estamos acostumbrados a leer contenido notacional de forma muy fija y estática, ¿no? No soy un especialista en cognición, entonces no tengo mucha idea de cómo esto impacta a la cultura, pero este cambio que se está proponiendo ahora es intentar establecer reglas que no existen, insisto, en cómo leer algo que se va moviendo, algo que cambia su morfología y su estructura, ¿no? En la obra que estamos viendo, hay una pianista que toca algo, la máquina escucha y los errores que va teniendo la pianista los incluye en la partitura, entonces tiene que hacer esta cosa una y otra vez. O sea, se van generando formas de interacción y de intermedialidad que son notables. Pero sí es necesario, insisto, este regreso de la partitura. Disculpen si soy un poco caótico, no traigo esto escrito, tampoco lo podría leer en vivo, pero sabrán ustedes conectar los puntos después, espero. ¿Okay? Entonces, lo más difícil de esto, por cierto, fue encontrar un ejemplo latinoamericano. No sé, esto empezó mucho en Alemania, justamente este coloquio habla de estas conexiones con Europa. Esto empezó en los 90 con un compositor llamado Winkler, no recuerdo ahora el nombre de pila, y me encontré con esto que es casi etnomusicológico, que es un argentino que hizo esto como es en Estados Unidos, es de las primeras cosas que se han hecho en Latinoamérica con esto. Hoy ya es un poco más común, de hecho en México tenemos a Roberto Morales, a Salvador Rodríguez y probablemente mucha gente que no me he encontrado por aquí. Ahora, regresando un poco a la cuestión de las lecturas, pues ustedes imagínense cómo se pudiera leer algo así. Hablaba muy bien Llorens de todo este conservadurismo en la música y créanme que hasta los más aventados músicos no quieren leer esta música, ¿no? Es muy, muy conflictiva porque no hay forma de evaluar si está bien o mal. ¿Qué es lo que falta? Básicamente es algo que se construye a través de los siglos,
que es reglas gramaticales, básicamente, ¿no? Uno está, como digo, muy acostumbrado al sentido de la notación, como lo define, por ejemplo, Nelson Goodman, ¿no? Que tiene un librito que se llama Los lenguajes del arte, y él define que la notación tiene que ser algo discreto, discontinuo, y tiene que estar, tiene que haber una cosa en un momento y luego otra cosa, y estas partituras proponen el movimiento, proponen una gestualidad muy similar a como me refería al del origen de la notación. Entonces, está ese problema. Otro de los problemas, y que lo estamos viendo ahí, es que al menos de alguna forma intuitiva, y aquí hay mucho conflicto con esto, y digo que hay mucho conflicto porque mi tesis va de esto y me hicieron esa crítica, pues, es que estas pantallas, estando en público, sirven de alguna manera extraña como evaluador, es decir, ustedes como público asistente, si llegan a ir a una de estas partituras, al menos de forma intuitiva pueden saber si el músico está tocando bien o mal, cosa que antes no pasaba, ¿no? Antes el músico, insisto, hasta el más aventado de todos, podía hacer su loquera ahí, puede sonar lo que él quisiera, y todo el mundo, sí, maestro, adelante, ¿no? Ahora, con estas partituras uno puede decir, oye, yo creo que ahí no estuvo bien, ¿no? Y un poquito evaluar. En este sentido, lo que habría que hacer básicamente es un poco esperar a que estas reglas se inventen, pero por lo pronto músicos, compositores tienen la oportunidad de aprovechar este vacío interpretativo, este vacío que semióticamente ha de tener un nombre muy espectacular y no sé ahora cómo decirlo, pero vamos a inventarnos un vacío semántico, no es un vacío de algún tipo que uno pueda aprovechar para hacer un tipo de música que hasta ahora no existe, ¿no? Estas partituras, muy en lo personal, me tocaron porque estamos viendo un video del 2011 cuando hice una especie de semáforo para 6 violas da gamba y en ese momento dije, wow, yo estoy haciendo locura, esto no puede ser, estaba un poquito como trastornando el conservatorio, ¿no? Y ahora cuando me encontré con esto dije, bueno, no estoy tan lejos de la academia, ¿no? Estoy haciendo algo muy, muy académico, por cierto, ¿no? Entonces, bueno, los invito un poco a leer un poquito más de estas partituras que son, se les llama partituras animadas o partituras, tienen muchísimos nombres. De hecho, hay estudios pedagógicos, dice, ¿cómo se llama este autor? Un francés. Bueno, dice que en cada cambio de escritura hay un cambio en la pedagogía también, y cambios de la lectura como estos también están provocando cambios en los solfeos, sobre todo lectura a primera vista. Entonces los invito si son músicos, involucrarse un poco más, pero también si son de otras áreas, estas partituras son hijas de la poesía visual, un poquito más remoto de los estudios de Art Brown o George Crumb de la Augenmusik y toda esta música visual. Obviamente fluxus, futurismo, grafismos musicales y música gráfica. Y bueno, tenemos esa desventaja que tal vez sea un poco generacional sin ofender a nadie, que tiene que ver con el manejo de computadoras, pero de cualquier forma sabemos que no hace falta ser un experto en computadoras para hacer música por computadora, ¿no? No sé, ejemplos sobran, ¿no? Stockhausen trabajaba con un ingeniero, no era un experto en música, en la ingeniería de la música electroacústica, no habría que separar ahí un poco si se pudiera estética y tecnología. Por lo pronto, la verdad es que sí soy bastante de pocas palabras y muchas ideas juntas. Yo creo que ahí en el video es mucho más explícito de lo que yo puedo hacer. Creo que tal vez me gustaría un poco recalcar que estas partituras sí son, tal vez son un poco graciosas ahora, pero sí son bastante ecológicas y yo creo que sí. Voy a estar escribiendo en papel y tirando y haciendo bocetos, estas se pueden reciclar muy fácil, tal vez esta sería una gran ventaja. Y yo algo tenía que era buenísimo, pero no me acuerdo dónde lo puse. Bueno, sí, esto de las reglas de simulación. Bueno, en mi tesis tengo muchísimas más cosas. Si quieren, pueden irse a Tesionam y poner ahí el nombre que está por ahí. Les va a aparecer una tesis mucho más clara y mejor descrita de lo que yo puedo hacer en este momento con en este formato, básicamente, porque es bien complicado. No sé, es un coloquio, una ponencia, un conversatorio.
Me gustaría más que artistas, sí, exacto, echar la bola ahí un poco. Bueno, claro, la maestra hace una pregunta interesantísima, pues, como les decía antes, esto no suena. No. O bueno, creo que no. No, en realidad sí, no. Es que no me interesa tanto el sonido aquí, me interesa más lo que un intérprete pudiera interpretar. Que es un reenamoramiento con el intérprete. Esto a mí me gusta mucho, ¿no? Que las partituras otra vez tengan un lugar. No solo por un regreso casi mágico con la academia, sino que estamos viendo una historia de amor resurgir otra vez, ¿no? El intérprete y la partitura y la música electrónica, ¿no? Que insisto, hasta hace un rato la música electrónica era un músico haciendo sonido con la computadora, no provocando como una jugada de este tipo. Tal vez estoy diciendo mal, ¿no? Ahí luego me reclaman, ¿sí? Y bueno, pues quedan, creo que le paso este video, está en YouTube, es una especie de mini curaduría sobre partituras de este tipo, automáticas por computadora, y bueno, pues muchas gracias, no hay mucho más. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Y hablando de documentación y de cosas que pueden consultar el programa completo en las actividades de ACT en artescienciaytecnologías.mx. Como ya decíamos al principio de esta mesa, tenemos muchas actividades, neurociencia, neurodanza, ocurriendo seminarios, intervenciones, relaciones entre ciencia y ciencia ficción, exposiciones y demás, así que seguramente encontrarán otros contenidos afines a esto. Además, el programa completo de notación en artescienciaytecnologías.mx/notación tiene las piezas que estamos presentando en Casa Lago, la información sobre todo los ponentes también para que los conozcan a detalles y puedan ir a TESIUNAM y consultar las tesis necesarias también. Y bueno, vamos con suficiente tiempo porque realmente funciona esto de ser la policía del tiempo, pero tú ahorraste mucho. Así que tenemos un momento para hacer un pequeñísimo anuncio. Alguien dejó un celular y creemos que es uno de los visitantes de la FU Berlín, así que lo tenemos nosotros, el comité organizador, y también encontramos una libreta negra por si alguien la quiere reclamar. Para quienes están llegando, quienes están apenas regresando a la comida, les recordamos que hay traducción y de nuevo agradecemos al equipo de traducción, así que pueden ir por sus aparatos tanto para la versión en español como para la versión en inglés de estas presentaciones. Y bueno, vamos a presentar a nuestro último ponente del día de hoy, que nos da muchísimo gusto tener con nosotros, que además agarramos en un momento, que creo que es más bien constante, de mucho viaje y de mucha producción. Ahora mismo está presentando esta exposición en el MUAC, que para quienes nos visitan del extranjero recomendamos muchísimo. Está con nosotros Carlos A. Morales. Tengo una bio también más grande que, como en el caso de Gabriela, voy a tener que acordar un poquito. Yo creo que muchos conocerán su obra, pero digo unas cosas quizá muy básicas para quienes quieren aproximarse a su trabajo. El trabajo del artista mexicano Carlos A. Morales se interesa principalmente por el lenguaje y la posibilidad de comunicar por medio de formas irreconocibles o no codificables, sonidos, gestos y símbolos. A Morales experimenta en los límites entre la imagen y el signo con una variedad de medios: animación, video, cine, dibujo, instalación, performance y sonido. Carlos A. Morales estudió en Ámsterdam, no voy a pronunciar el nombre de esta academia porque no soy muy buena en el Dutch, pero también estudió en la Rijksacademie y bueno, su obra ha sido expuesta en importantes ferias de arte y museos alrededor del mundo, entre ellos el Museo de Arte Moderno de Medellín, Colombia, el Centro Georges Pompidou en París, el Tate Liverpool del Reino Unido, el Guggenheim en Nueva York, además de representar a México en la Bienal número 57 de Venecia con el proyecto Life in the Folds, que es precisamente de lo que nos hablará el día de hoy, La vida en los pliegues. Y bueno, su obra ha sido incluida en muchísimas otras bienales, en Shanghái, y etcétera. Ya le voy a cortar. Pues bienvenido, Carlos A. Morales, mil gracias. Muchas gracias. Pues bueno, como todos, antes que nada, qué gusto estar aquí con ustedes y qué gusto conocerlos. Y muchas gracias por la invitación. Y pues ya me pasaste los nervios. Sí,
yo creo que, o sea, lo que me parece muy interesante estar aquí con ustedes es que yo, porque vengo desde otro punto de vista, que no es, digamos, el musical, pero más, digamos, desde las artes visuales. Sin embargo, sí me interesa mucho la música desde hace mucho tiempo, pero me he acercado casi de una forma mucho más intuitiva, o tal vez desde una lógica desde lo visual. Sin embargo, me llama mucho me llama mucho la atención coincidencias, pues, de obras que han mostrado, de nombres, pues, de Torres García, ¿no? O los dadaístas, o sea, digamos, de la modernidad, cómo de alguna manera ha influido tan fuertemente ambas ramas, ¿no? Y se siente lindo ver, pues, justamente donde hay cosas que parecen coincidir muy fuerte, ¿no? Voy a empezar un poco dando el antecedente, porque es un antecedente importante para esta obra, que en realidad ha sido más una serie de obras y una serie de procesos que, digamos, me hizo pasar de un tipo de trabajo más, llamaría, un tipo de trabajo más visual, más pictórico, a lo que poco a poco se fue volviendo como una cuestión mucho más centrada en la tipografía, de una manera que me llevó a la música. Hace ya, van a ser algunos años, casi 10 años, estuve involucrado en una investigación que incluía una especie como de crítica institucional a un museo, y en el momento de editar el libro y de producirlo, y bueno, por toda la serie de contenidos, hubo un conflicto con el museo y de alguna manera, bueno, básicamente lo que ocurrió es que se me prohibió publicar este texto, el libro en su totalidad, incluso con las imágenes, ¿no? Y fue muy fuerte, pues, por un lado, saber que tienes un libro preparado en un PDF que está listo para irse a imprenta, pero que a la vez te presentan una especie de documento que no te permite justamente publicarlo, ¿no? Como llevarlo a la luz. Es algo muy frustrante y donde, bueno, normalmente haces un berrinche en público y haces mucho ruido, pero también aquí en esta situación sí me vi como completamente acorralado y no había manera, ¿no? Pero sí me quedé pensando cómo podría yo darle vuelta a esa prohibición, o sea, cómo podría preservar esos contenidos de ese libro, porque me parecían muy importantes y pues se me hacía como súper difícil saber que se iban a quedar casi como escondidos en mi computadora, ¿no? Pero no podía, o sea, digamos, básicamente no podía publicarlos de ninguna manera, no lo podía poner en línea, no lo podía hacer el libro físicamente. Y lo que pensé fueron dos metodologías con las que tal vez podría darle la vuelta a eso. Una fue pensando, bueno, tal vez si imprimo desde otra manera, o sea, si imprimo inventando otra tecnología que no sea, por ejemplo, con la tinta o la que usamos convencionalmente, podría yo declarar que estos en realidad más que textos son dibujos, por ejemplo, ¿no? Entonces trabajamos en mi estudio en hacer una imprenta que imprimiera, o más bien dibujara con lápices, de forma que tuviéramos unos textos que fueran más parecidos a dibujos y que incluso pudiéramos borrar o transformar. Esa fue una de las maneras, y la otra fue tomar otro camino, que fue, digamos, empezar a codificar las letras, o sea, empezar a encontrar, digamos, maneras como, pues, las letras comunes, por decir, de una tipografía helvética o Times, o estas que son muy comunes y que son las que usamos normalmente, cómo poder, digamos, darles una visualidad que se volviera abstracta y legible a primera vista, pero que si tú tuvieras, digamos, una tarjeta decodificadora, pudieras rescatar ese texto. Que implicaría mucho trabajo, pero de alguna forma, aunque eso se volviera un texto abstracto, y si alguien realmente tuviera la paciencia y el tiempo, pues podría eventualmente salvaguardar y rescatar este texto. Hice varios experimentos, pero en general también muy ligados a mi trabajo, y intenté varias cosas, pero creo que el que finalmente ya encontré bien más claro el camino ha sido este último, porque me di cuenta que para poder hacer este sistema simbólico tenía que hacerlo de una forma bastante más simple, ¿no? O sea, sin caer, digamos, necesariamente en figuras geométricas, tenía que llegar a una manera
pues muy directa de crear imágenes. Desde hacía ya bastantes años tenía en mis archivos unos papeles que me encontré en una papelería cerca de mi estudio, en el centro, que me habían gustado mucho, que eran unos papeles con unos difuminados de colores, que ya había probado varias cosas que hacer, y lo que hice un día directamente fue agarrar el cuchillo y empezar a recortar, pues a cortarlos y a cortar formas de papel, y con ellos me puse a hacer toda una serie de collages. Estos collages como que abrieron una visualidad nueva para mí. Yo normalmente trabajaba mucho el blanco y negro, y también una cosa muy figurativa, pero me di cuenta que, digamos, estas formas pues ya eran así, tenían, digamos, las posibilidades de ser utilizadas de alguna manera, y además lo que hice fue que del collage de papel, que digamos eran collages pequeños, hice una serie de pinturas pues de formato grande. Entonces tuve que hacer un proceso, digamos, de digitalización de las formas, para de ahí cortarlas en trozos grandes de madera, pintarlos y ensamblarlos. Entonces, en el momento de darme cuenta que ya tenía digitalizadas las imágenes, que tenía todo un grupo y una colección de imágenes, antes de hacer eso, también probé haciéndolas, por ejemplo, decorados, escenografía para una película. Entonces empecé a experimentar con las posibilidades de cómo le podías dar significancia a estas formas, ¿no? Entonces de pronto digo, aquí no es muy claro, pero por ejemplo el pico que aparece ahí, pues yo lo veía como una montaña, esta figura, el personaje lo veía como un arco. También hice una referencia muy modernista, que fue a Malevich, como haciendo y a Joseph Beuys, ¿no? También hice unos disfraces de Joseph Beuys con los que vestía a mis hijos, con la idea de que todos podemos ser artistas. Y digamos que con esta colección de formas, luego lo que hice fue asignarles a cada una, digamos, su letra, su número, de manera que se volvió una fuente tipográfica que pude instalar en la computadora, y que, digamos, al utilizarla, digamos, puedo sustituir, por ejemplo, en un texto escrito en Arial con esta tipografía, ¿no? De manera que, digamos, por ejemplo, un texto común se vuelve completamente ilegible. Pero, digamos, a lo que me refería antes, que si te empiezas a basar, empiezas a poder, si quieres, ¿no? Tal vez no es tan necesario, pero decodificarlo o empezar a escribirlo. Entonces, por ejemplo, aquí es un prólogo de un libro, y el texto de la izquierda está en español y el de la derecha está en inglés, pero pues en realidad da igual, porque pues se ve de la misma manera. O sea, digamos que solo un lector, al decodificarlo, al verlo, podría revelarnos eso. Y también se volvió una cosa importante, porque me di cuenta que el texto solo estaba afectando, digamos, la superficie, o sea, la imagen, pero no, digamos, el contenido sonoro, lo que llamaríamos, o sea, el idioma mismo, ¿no? O el fonema. Lo que me hizo preguntarme la manera también de encontrar cómo sacarle sonido a esas letras o a esas formas. Antes, perdón, ya me estás confundiendo. Hice un experimento donde le propuse a una institución, a la Casa del Lago, pues la pregunta, ¿qué pasaría si utilizaran las tipografías abstractas durante 3 meses, ¿no? Y si todo lo sustituyéramos así. Increíblemente aceptaron. Sí fue un proceso gradual, o sea, no pudimos hacerlo de un día al otro y del día, digamos, los 3 meses completo. Fue realmente como una campana de ir infiltrando poco a poco, porque la idea también es que fuera, digamos, que esta intervención fuera absoluta, ¿no? Que afectara pues todos los textos en el espacio, en las salas de exhibición, pero también la comunicación en internet, y hasta incluso la comunicación entre la gente misma que trabaja allá adentro, que eso fue lo que fue más difícil de lograr, ¿no? ¿Cómo? Yo doy un taller en esa. Tú estabas dando un taller. Incluso el logo de la UNAM lo logramos un poco manipular. Esta es la entrada a la Casa del Lago. Esta es parte de la señalética de la Casa del Lago. Pues los botes de basura de la Casa del Lago.
Y por ejemplo, aquí está el programa de uno de los 3 meses, o sea, un mes en la Casa del Lago. Entonces, claro, que generó un cortocircuito absoluto, muy extraño, porque también, digamos, sí hubo gente enojada y también gente pues contenta o gente que también le dio igual. Pero lo interesante es que, digamos, de alguna manera no se fue a la mierda la Casa del Lago, sino que siguió existiendo la Casa del Lago pese a esto. Y de alguna forma empezaron a surgir algunas otras formas de comunicación, pues sencillas, como preguntar, oye, ¿qué dice aquí? Pues no sé, pero bueno, entonces, ¿qué pasan en el cine? Pues tal película. Entonces, digamos que generó otro tipo de comunicación, en realidad muy verbal. Y bueno, y para mí fue también un experimento muy interesante, que me gustaría repetir incluso en otros lugares, pero bueno. Con esa idea de que solo afectaba, digamos, lo visual, pero no afectaba lo sonoro, el idioma, estuve dando vueltas como a encontrar la manera, y la manera, digamos, que lo logré fue creando una serie o sea, a partir de las formas hice una serie de ocarinas, de forma que al darles tridimensionalidad y hacerle los orificios y poder soplarlas, pues cada forma, como es diferente, tiene un sonido un poquito diferente, ¿no? Y también hay una cuestión pues de tamaños, donde digamos entre más grandes son más graves y más chiquitas son más delgadas. Hicimos digamos una réplica de la tipografía en ocarina, incluyendo pues el sistema de puntuación, que obviamente no suena, o los números que tampoco suenan, pero digamos sí todas las palabras. Y una cosa que fue un capricho, porque digamos que no hablamos en mayúsculas, pero sí escribimos en mayúsculas, pero tipográficamente son importantes las mayúsculas, entonces también hubo un sistema, digamos, de minúsculas y mayúsculas. Y con la idea de que, digamos, si yo ordenaba las ocarinas y les podría también dar ese sonido secuenciándolo, pues podrían también crearse palabras, podrían crearse frases, podrían convertirse en conversaciones y, pues digamos, en discursos, ¿no? Un poco como sugiere aquí esta imagen. De ahí ya se desarrolló todo el proyecto en una serie son 7 mesas, me parece, o 6 mesas, que son como 7 cartas o como 7 pliegos de papel, digamos, amplificados, donde construí todo un texto con estas ocarinas, y ahí, a partir, digamos, de ese texto, que podríamos decir es una historia, desarrollé, digamos, ya como lo desplegué de alguna manera, en lo que terminaría convirtiéndose en un film, ¿no? Y ahí lo que hice fue una especie como de desarrollo formal, donde, por ejemplo, empecé a experimentar con la idea de construir estas palabras pues ahí sí que vilmente ¿cómo se llaman? Sí, en partituras y en pentagramas. Yo no sé leer música y pues digo, más o menos tengo una noción de hacia dónde es la dirección del pentagrama, pero me di cuenta que también tienen mucho que ver, por ejemplo, con la manera en que editamos video, ¿no? Donde en realidad son líneas temporales, pues donde pasa el cursor y pues eso está muy ligado a lo que tú estabas explicando. Entonces empecé así, un poco pues traduciendo ciertas palabras, por decir, no sé, hola, ¿no? Cosas así poco a poco, ¿no? O repeticiones, o pensando en ritmos, o pensando que también podrían haber ciertos como ideas de nivel o de espacio entre las cosas. Hasta que empecé a hablar con un compositor que se llama Carlos Iturralde, que es un compositor mexicano y que me ilustró y me hizo entender que bueno, que hay también las famosas partituras de John Cage, y que es digamos otra manera mucho más abierta también de verla que digamos que la partitura clásica, lo que también me permitió poco a poco desarrollar algo que pues finalmente y curiosamente también parecen cuadros abstractos, o se vuelven poco a poco abstracciones. Ya digamos teniendo un sistema de escritura y un sistema de hacer música, también me di cuenta que podía combinar las formas de manera que podía generar figuras, ¿no? Y básicamente personajes que se volvieron esta especie de
pues son marionetas planas, y con ello, digamos, poder construir una especie de universo donde estuvieran los personajes, estuvieran, no sé, la naturaleza, la ciudad, y ya ahí articularlo como una película, digamos, en el sentido completo, donde la escritura pues narra la historia, hay una serie de diálogos entre los personajes que armamos con las ocarinas. Eso sí se armó no tocándose en vivo, sino componiendo, sí, editándolo, ¿no? Grabándolo y editándolo. Los músicos también hicieron sonidos ambientales, ¿no? Por ejemplo, cuando oyes los lobos, el viento, todo ese tipo de sonido incidental, y a la vez temas musicales que podrían, digamos, meterle cierto, por ejemplo, tensión o dramatismo a la película. La película funciona un poco como un dispositivo, que es una maqueta donde hay un titiritero que es el que le está dando movimiento a todo, y luego estábamos, digamos, se sugiere, porque en realidad no todo el tiempo, pero estábamos rodeados por los músicos que están también activando, pues, digamos, el drama de todo lo que está ocurriendo. Finalmente la historia se volvió un texto, pues, una historia que en el fondo pues es bastante política, cuenta la historia de un linchamiento a una familia de migrantes que llegan a un pueblo. Es muy ambigua, pero yo siento que resuena mucho con momentos en los que estamos, ¿no? Entonces me gustó porque de alguna forma, aunque es otro texto y es otra historia de la que inicialmente digamos, no se permitió publicar, siento que de alguna forma encontré una manera súper, tal vez demasiado rebuscada y compleja, pero para poder contar algo, ¿no? A través, digamos, de esta especie de animación. Y ahorita lo que estoy pensando, lo que estoy empezando a trabajar, y la verdad es algo en lo que todavía apenas estoy dando los pasos, y todavía no, o sea, todavía está en un nivel conceptual y todavía no hemos podido comenzarlo, es encontrar una similitud, o sea, trabajar con un coro para que, digamos, con ellos trabajar cada sonido de las ocarinas, pero ya llevándola a la voz, de forma que ellos, digamos, lo puedan interpretar y tal vez empezar a articularlo como un habla. Ahorita se está pensando para que ocurra en una plaza, entonces la idea es, digamos, que esas conversaciones pudieran ocurrir en ese espacio, por eso, todo está en un plano ideal, o sea, hay que también ya ver en realidad qué significa eso, comenzar una discusión con los músicos, pues creo que también para mí empieza un proceso de aprendizaje muy grande, ¿no? Porque pues trabajar con músicos y con sus maneras y sus posibilidades y limitaciones y va a ser como toda una historia, pero también lo que me gusta o me entusiasma mucho es que ya es un trabajo donde lo visual queda completamente fuera, que como artista visual para mí es motivante porque también de pronto es como que ya salgo desnudo a la calle, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es como la razón por la que estoy aquí. Y pues, pues muchas gracias.